Muy buen día, señoritas jóvenes. Buen día, doctor. Se agradece la presencia. Estamos muy complicados en diferentes aspectos. Bueno, vamos a continuar hoy día revisando una nueva temática relacionada con fisiología hematológica, específicamente con fisiología de la hemostasia y la coagulación. Un tema que ustedes ya de seguro lo conocen porque la anterior semana hemos hecho la práctica correspondiente. Es un tema que está relativamente atrasado con las dinámicas que ya hemos realizado en el laboratorio, pero obviamente son necesarios recordar algunos aspectos de manera puntual o específico en relación a este tema, por la importancia de las. Como siempre, lo primero que tenemos que tener en cuenta son algunos conceptos que nos clarifiquen cómo el organismo reacciona frente a algún evento. Y este evento habitualmente lo que busca es generar un equilibrio, una homeostasis o algún otro procedimiento. Entonces, la hemostasia es un mecanismo de detención de un proceso hemorrágico. Creo que eso es obvio. Si desglosamos la palabra hemos igual a sangre, éstasis, detenir. Entonces, hemostasis se refiere justamente a aquel mecanismo o proceso funcional del organismo que va a cohibir, va a inhibir la pérdida de flujo de sangre, sea por daño en los vasos sanguíneos o por cualquier otro carácter que haya generado la fuga de elementos formes y plasma de sangre desde la vasculatura hacia el intersticio o hacia el medio exterior. Habitualmente, esto creo que también es un poco obvio, habitualmente la sangre se mantiene en un estado de hemofluidez, es decir, la sangre siempre está líquida, aunque no es un líquido con una alta fluidez, más bien al revés, tiene su densidad correspondiente. Y ahí es donde se puede ver también un poco interrumpido, pero no es la temática hoy. La hemofluidez no es otra cosa que un mecanismo de homeostasis, de equilibrio entre factores pro y anticoagulantes. Pero en este caso, para que la sangre se mantenga fluida y que pueda lógicamente circular por todo el organismo, por los vasos sanguíneos, predominan los factores anticoagulantes. ¿Ya? Entonces, si ponemos en una balanza los factores procoagulantes y anticoagulantes, en estado normal, en estado funcional, fisiológico, los anticoagulantes van a estar predominando para que la sangre sea fluida y obviamente no genere un mecanismo de obstrucción o taponamiento de la circulación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos realizamos una herida, un trauma, o simplemente tenemos alteraciones en algunos componentes proteicos que son parte de la cascada de coagulación, o cuando tenemos alteraciones en la vasculatura? La pared vascular es muy frágil en algunos pacientes, lógicamente va a haber hemorragia. Entonces, en ese evento es cuando se activa la cascada de la coagulación. Este equilibrio, ¿ya?, para la hemofluidez se revierte o se invierte. Entonces aparecen los mecanismos fisiológicos sucesivos para la formación de un coágulo con la activación de los factores procoagulantes. Entonces, cuando hay un proceso, cuando hay un evento hemorrágico, es lógico entender que la sangre tiene que parar, ya no se puede perder volumen de sangre,
por muchas razones que en un momento vamos a hablar, pero la más importante es porque la sangre la requerimos, ya sobre todo los glóbulos rojos, para el transporte de oxígeno. Si perdemos volúmenes de sangre, de eritrocitos, estamos perdiendo las células encargadas que puedan transportar este oxígeno a los diferentes tejidos. Y además, no olviden que la sangre de los eritrocitos junto con el plasma representan un factor muy importante para mantener una presión arterial adecuada. Si perdemos un volumen X de sangre, lógicamente la presión arterial va a cambiar, va a descender. Y eso no es favorable para ninguna célula, para ningún tejido, mucho menos para todo el organismo. Entonces, el objetivo de la hemostasia y la coagulación es justamente evitar desencadenar todos esos eventos patológicos. Si hubiera hemorragia, no hay la cantidad suficiente de eritrocitos y por ende la oxigenación se va a ver alterada. No queremos eso. Si hubiera hemorragia, perdemos glóbulos rojos, plasma, y no nos llegan nutrientes, porque en el plasma están los nutrientes correspondientes para cada célula y los tejidos, glucosa, colesterol y otros. Entonces, si hay hemorragia, no llegan justamente esos nutrientes hacia los tejidos, hacia las células. ¿Y eso qué implica? Que la célula, que el tejido, altere su metabolismo. ¿Cómo lo va a alterar? De un metabolismo aerobio va a pasar a un metabolismo anaerobio. Eso es bueno, es favorable, sí, para la supervivencia, pero no en carácter normal o natural, porque el metabolismo anaerobio genera muchos derivados, muchos compuestos de desecho que son dañinos o son nocivos para el propio tejido, para la propia célula. Entonces el organismo sabe y entiende que puede ocurrir esto. Por lo tanto, evitar la hemorragia, evitar el sangrado, es fundamental en cualquier circunstancia. Bueno, otros conceptos que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ir desglosando también en la clase, es el tapón plaquetario. ¿Qué es el tapón plaquetario? Es una masa semisólida exclusivamente de trombocitos y fibrina. Trombocitos y fibrina. Este detalle que me adelanto de una vez en comentarles, dice la teoría y es lógico entender. Todo epitelio siempre sufre un recambio. Todas células, por ejemplo, la piel, una vez que llegan a la parte más superficial de la epidermis, se descaman y se pierden las células. Los epitelios en general, como la mucosa bucal, la mucosa respiratoria en general, la mucosa digestiva, la mucosa urinaria y en este caso los vasos sanguíneos, el endotelio no es otra cosa que una variante del epitelio. Por lo tanto, estas células epiteliales siempre sufren un recambio continuo. ¿A dónde voy? Entonces las células epiteliales, como en la boca, también se están perdiendo todos los días, una cantidad considerable. Y lógicamente son reemplazadas por otras células nuevas. Y lo mismo ocurre con las células endoteliales en los vasos sanguíneos. Entonces estas células endoteliales mueren constantemente, ¿ya? Incluido por mecanismos traumáticos, infecciosos y otros. Pero es natural que una célula muera, sobre todo si es epitelial. Por lo tanto, esa célula se pierde y deja un espacio. Deja un espacio. Si es célula endotelial, en un momento lo vamos a entender mejor. Deja un espacio que no puede quedar vacío, porque al ser parte de una estructura firme que sería la pared vascular, si dejáramos vacío ese espacio sin esa célula, esa pared es lábil, es más laxa, es más propensa a romperse y generar hemorragia. No sé si me estoy dejando entender, en un momento se va a aclarar mejor con una imagen. Entonces, ahí es que el rol de las plaquetas es muy fundamental. Dice la teoría, como se están perdiendo muchas células, miles de células todos los días endoteliales,
el mecanismo de generar un tapón plaquetario es continuo. En este momento lo más seguro es que todos estamos generando algún tapón plaquetario en algún punto de nuestra vasculatura. ¿Con qué objetivo? De evitar que se genere un hemorragia, evitar que se genere una pérdida de volumen sanguíneo. Bueno, entonces no es lo mismo hablar del tapón plaquetario que hablar del coágulo como tal, pero lógicamente participan o tienen ciertas similitudes, participan ciertos elementos similares. Aquí hay plaquetas y hay fibrina. Aquí también van a haber plaquetas, fibrina, pero además ya tenemos elementos formes que se han sumado para generar el coágulo. Por lo tanto, el coágulo es una masa semisólida constituida por proteínas, plaquetas y además glóbulos rojos. Esto ya es un poco reiterativo. Dentro de la sangre tenemos diferentes componentes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. De modo general, no podemos llamarles, les había aclarado yo el otro día, no podemos llamarles a todos glóbulos en general, porque las plaquetas no son células completas, no son células completas. Entonces solamente tenemos dos tipos de células completas, que son los eritrocitos y los leucocitos. Pero las plaquetas solamente representan fragmentos o fracciones celulares. ¿Cómo es la estructura de una célula, de un trombocito como tal? Es un fragmento celular de más o menos 1 a 4 micrómetros de diámetro. Su forma dice que es circular habitualmente, o de apariencia circular, y la cantidad de trombocitos, esto ya es dato general que aplica tanto para población de la costa como para población de la altura, tenemos que tener una cantidad de 150.000 a 450.000 células o trombocitos más bien por decilitro. Por decilitro. El tiempo de semivida que tienen los trombocitos es entre 8 y 12 días, es decir, una vez que cumplen este ciclo, perecerán generalmente en el vaso o van a ser parte de la formación de un tapón plaquetario o un coágulo. ¿Cómo se activan? Primero, ¿cómo se estimulan en su formación? Existe una hormona conocida como la trombopoyetina que lógicamente a nivel de la médula ósea estimula la maduración y la formación de los megacariocitos, y luego cuando ya los megacariocitos están maduros empiezan a fragmentarse para formar las plaquetas. ¿Cómo se activa una plaqueta o trombocito? Se activan por la presencia de ADP, adenosindifosfato, se activan por la presencia de colágeno, específicamente por el cofactor ligado al colágeno, que es el cofactor 8, que es parte de la cascada de coagulación que se conoce como el factor de von Willebrand. Es un factor muy conocido y muy importante dentro del mecanismo de la hemostasia. Se activan por la segregación del tromboxano A2, que ellas mismas producen el tromboxano A2. Una vez que se activan por cualquiera de estos sistemas, los trombocitos se tornan pegajosos, dice la teoría, cambian su forma, se los ve así espiculados o con pseudópodos, con una forma o apariencia ya estelar, ya no circular, y de esa manera es que pueden luego adherirse entre ellas y adherirse también al subendotelio y a otros componentes como el colágeno. Y de ese modo finalmente formarán el tapón plaquetario. La hemostasia y el proceso y mecanismo de coagulación tiene sus fases correspondientes muy importantes. De hecho, valga la mención y la aclaración, este proceso, este evento que vamos a ir desglosando, puede ocurrir también en estado patológico.
es decir, cuando hay un mecanismo inflamatorio, infeccioso, traumático, va a ocurrir. Porque el objetivo, reitero, es evitar el sangrado, evitar la pérdida de volumen sanguíneo, evitar la pérdida de nutrientes que extravasen hacia el intersticio perivascular o hacia el medio exterior. Entonces, las fases de la coagulación, habitualmente los autores reconocen 4 fases. La primera fase, la reacción vascular. La segunda fase, la formación del tapón de plaquetas. Y la tercera fase, la formación del coágulo. Y finalmente la cuarta fase, que sería la proliferación de fibrina. Y una quinta fase que ya no corresponde a la formación del coágulo, sino lo contrario, al evento de retracción del coágulo y eliminación del mismo para que todo tenga continuidad y vuelva a un estado normal, funcional, fisiológico, como era a un inicio, que sería la fase de retracción y eliminación del coágulo. Desglosemos entonces cada fase. ¿Qué es lo que ocurre en la fase inicial? Esto puede ser desencadenado por el trauma directo. Cuando se lesiona la pared vascular, no olviden que todo vaso sanguíneo tiene 2 componentes fundamentales. Tiene musculatura lisa, aunque dependerá si son capilares más pequeños, lógicamente ya se va perdiendo la capa del músculo liso. Pero también puede haber inervación, de hecho va a haber inervación vegetativa, tanto simpática, sobre todo simpática, más que parasimpática. Y asimismo, estas células endoteliales generan una respuesta a diferentes cofactores intercelulares, como por ejemplo leucotrienos, el mismo tromboxano, hiperleucina u otros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar un cambio en el diámetro vascular. O se vasodilata o se vasoconstricta. ¿Ya? Creo que es lógico entender que en este evento, en la respuesta vascular, lo más obvio es entender que hay un mecanismo de vasoconstricción. ¿Cuál sería el objetivo, señores? Además, obviamente, al reducir el diámetro, limitamos el volumen de sangre a una cantidad menor, porque mientras esté dañado el vaso sanguíneo, va a seguir extravasando, va a seguir habiendo el evento hemorrágico, la salida de sangre hacia el espacio perivascular o hacia el medio exterior, dependiendo de dónde es la lesión, pero no lo va a evitar. El sangrado va a seguir, pero va a disminuir. Cuando está en un diámetro normal el vaso sanguíneo, genera un flujo X en ese instante de paso, pero cuando ya reacciona frente a algún componente por daño generalmente, genera disminución del diámetro. Eso reduce el volumen del flujo, aumenta la presión, pero reduce el volumen del flujo y limita parcialmente la salida de mayor cantidad de sangre o proceso hemorrágico en ese instante. No lo va a dejar ahí, el vaso sanguíneo no puede quedarse ahí, porque sería seguir perdiendo, aunque sea poco a poco, gota a gota, volúmenes de sangre que son fundamentales. Y eso no puede ocurrir. Entonces, dependiendo del tipo de vaso sanguíneo que se lesione, puede haber un reflejo miogénico local. Es decir, inmediatamente nos cortamos, o por ejemplo, han hecho ustedes ya la prueba de hemostasia la anterior semana, o al menos la mayoría, ¿no? Se ha pinchado el lóbulo, o han pinchado acá en el pulpejo. ¿Qué ha ocurrido después de unos minutos? En algunos casos después de unos segundos en el lóbulo. Se paró la hemorragia. Salió tal vez una gota y hasta ahí llegó, o 2 gotas, 3 gotas y hasta ahí llegó. Porque justamente han generado en ese instante, después de haber hecho la lesión, la punción con la lanceta,
en ese instante han generado la respuesta vascular, es decir, se ha generado un reflejo miogénico, se ha generado vasoconstricción automática mediada por la contracción de la musculatura lisa de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, es un reflejo. Nos dañamos y el músculo se contrae. Pero pueden haber otros factores que estimulen mayor mecanismo de vasoconstricción y que sea más duradero. Porque el reflejo miogénico suele durar unos cuantos instantes, solamente hasta 3 segundos. Algunos autores dicen máximo 5 segundos, es poco tiempo. O sea, va a volver a su diámetro normal después y la hemorragia puede continuar, ¿ya?, volviendo a volúmenes mayores. Entonces, en ese mismo instante se están liberando otros factores de tipo autacoides, como ser histamina, serotonina, tromboxanos, leucotrienos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir estimulando a la musculatura para que la vasoconstricción sea sostenida hasta que se genere el taponamiento, la oclusión del ciclo de la herida. Ese es el objetivo. Entonces, la histamina es un potente vasoconstrictor, la serotonina lo mismo, y con mayor razón, valga el resalte, con mayor razón lo hace el tromboxano A2, que en un momento lo vamos a reiterar, aunque hace rato ya lo habíamos dicho. Asimismo se generan reflejos vegetativos de carácter simpático, como por ejemplo se va a liberar adrenalina o noradrenalina, y ese componente, una vez que se une a su receptor alfa-adrenérgico, genera vasoconstricción. Ojo, lo estoy aclarando, al receptor alfa-adrenérgico, porque si es al receptor beta-adrenérgico, porque la adrenalina, noradrenalina, tienen dos tipos de receptores adrenérgicos, los de tipo alfa, los de tipo beta. Si es a los de tipo beta, no genera vasoconstricción, genera lo contrario, genera vasodilatación. Entonces sí o sí tiene que unirse a su receptor alfa-adrenérgico, ¿ya? Y eso va a ocurrir justamente en la vasculatura. Bueno, una vez que acontece la reacción vascular, pasará a desencadenar todo el proceso de la cascada de la coagulación, para lo cual vamos a hacer un repaso general rápido de cuáles son los componentes de la cascada de coagulación o cómo están los factores procoagulantes. Hay que aclarar lo siguiente. Tenemos a la fecha 13 factores de coagulación, pero correctamente solo son 12, porque si se fijan aquí no está el 6, no existe. Existía, se lo ha quitado, porque hoy por hoy se sabe que el mismo es un derivado del factor 5, entonces es simplemente una variante del factor 5, por lo que ya no se lo considera como un factor propio o específico. Entonces se lo ha quitado. Otra aclaración. La numeración, porque cada factor lleva una numeración generalmente de tipo romana, no es por el orden de aparición o por el orden de la secuencia de activación. No es simplemente por el orden de descubrimiento. El primero, el factor 1, es el primero que se ha descubierto, y así sucesivamente hasta el último, que es el factor 13, que se ha hecho el descubrimiento hace unos años atrás. Bueno, el factor 1 es el fibrinógeno, ¿ya? El fibrinógeno es importante porque se va a convertir en fibrina. El fibrinógeno lo produce el hígado, las células hepáticas, y está en circulación. Tiene una concentración relativa, y cuando ocurre un evento como trauma, o cuando ocurre un evento de pérdida de células endoteliales, se lo activa directamente, porque va a ser la fibrina en último la que va a formar como una malla.
Siempre es bueno hacer esta comparación. Ustedes han debido ver en cualquier lugar, incluso en sus propios domicilios probablemente, cuando se construye, sobre todo los tumbados, el techo. ¿Qué es lo que ponemos? O bueno, el albañil, ¿qué es lo que pone? Generalmente una malla, un alambrado, sobre eso pueden poner el hormigón o directamente el cemento, dependiendo del tipo de material y el tipo de construcción que se tenga. Pero actualmente es el sistema. Entonces, para darle más estabilidad al tapón, se requiere una malla. Y además esa malla, esa red, en este caso de fibrina, le va a permitir a la plaqueta, le va a permitir al glóbulo rojo adherirse. Porque de otro modo no podrían generar una adhesión adecuada y lógicamente no se formaría nunca ni el tapón plaquetario ni el coágulo finalmente. Entonces, el fibrinógeno es muy fundamental su presencia, por lo que valga la mención. Como se produce en el hígado, cualquier alteración del hígado disminuirá la producción de fibrinógeno. Y si no hay fibrinógeno circulante en sangre, lógicamente no se genera la fibrina. Si no se genera la fibrina, no se sella, no se forma el tapón plaquetario y muchas paredes pueden quedar bastante laxas o ser propensas a la ruptura del vaso sanguíneo y generar hemorragia. Esto puede ocurrir. De hecho, valga otra vez la mención, toda alteración hepática siempre conlleva una alteración de la coagulación, porque es el hígado el que genera muchos de los factores procoagulantes. Otro, la protrombina, lo mismo, generada por el hígado, se convierte en trombina, que es una enzima. ¿Cuál es la importancia de la protrombina? Convierte el fibrinógeno en la fibrina. Entonces, estos dos factores están muy estrechamente ligados y además tienen un mismo origen. Seguimos. Este otro elemento también es fundamental y lo voy a resaltar. En un momento vamos a hablar de toda la cascada de coagulación. En algunos textos lo van a encontrar como factor hístico. Es lo mismo. El factor hístico, factor 3 o tromboplastina tisular, es uno de los componentes más fundamentales cuando ocurre un evento traumático o de adhesión directa a la pared del vaso sanguíneo y a las células endoteliales. ¿Dónde se produce? De hecho, se produce justamente por las células endoteliales. ¿Cuándo? Casi de manera específica, solo cuando hay daño. ¿Ya? O sea, si nos hacemos la punción, si hacemos un corte, un trauma directo, y se está lesionando la pared del vaso sanguíneo, indirectamente se están lesionando las células endoteliales, por lo que esas células empiezan a liberar factor hístico, factor tisular o factor 3, que es lo mismo. ¿Cuál es su importancia y relevancia? Acabo de mencionar, para que se acuerden, porque a veces nos es difícil recordar cómo empieza la vía intrínseca, porque no olviden, son dos vías de activación de la cascada de la coagulación, la intrínseca y la extrínseca. Solamente les voy a decir eso, para que se acuerden. Para la activación de la vía intrínseca no hay daño. Para la activación de la vía intrínseca no existe daño directo en la pared vascular. Ocurre lo que ya había mencionado previamente. Hay desprendimiento y muerte celular, pero eso es natural. Toda célula epitelial se pierde, muere. Entonces, cuando una célula endotelial muere y libera o deja un espacio en la pared vascular, esa pared, les decía, va a quedar laxa, va a quedar larga. Y si la presión aumentara en ese instante, rápidamente se puede romper y generar hemorragia.
Entonces el organismo sabe que eso no puede ocurrir. En un momento van a entender cómo es que realmente se activa la cascada de la coagulación por vía intrínseca, pero no hay daño, no hay lesión de los tejidos, ni siquiera hay un evento infeccioso. Aunque un evento infeccioso sí puede desencadenar o activar a la cascada de la coagulación por vía intrínseca, sin necesariamente generar daño en toda la pared vascular, sin necesariamente generar extravasación sanguínea. Bueno, espero que en un momento se aclare mejor si no me están entendiendo. Por lo tanto, la tromboplastina tisular cofactorístico, factor 3, activa solamente a la vía extrínseca. Aparece solamente cuando tenemos un evento realmente traumático, hay lesión de la pared vascular y lógicamente daño endotelial. Y estas células del endotelio son las que van a liberar este cofactor que es la tromboplastina tisular. Ya vamos a ver luego que es todo un complejo, pero no es tan complicado al final. Y el cuarto factor, calcio. Participa el calcio tanto en la activación de la vía intrínseca, de la vía extrínseca y la vía común. ¿Ya? Es un cofactor. Recordad simplemente lo siguiente. El calcio habitualmente no está en el citosol. La célula no le permite al calcio mantenerse disuelto en el citosol. Pregunto, este aspecto es importante para otros eventos, otros mecanismos funcionales, pero les pregunto, ¿por qué ocurre esto? Que de hecho tal vez ya les han dicho en los anteriores capítulos. ¿Qué dice usted? Señorita. Las células están compuestas todo por cargas negativas y el calcio sí también carga positiva. Y además tiene doble carga positiva. Tiene doble carga positiva. Entonces, a una célula, dependiendo del tipo de célula, pero a la gran mayoría no le conviene tener calcio ya en el citoplasma, porque además el calcio no es la única función que cumple, por si acaso, en la coagulación. Cumple muchas otras funciones generando procesos intracelulares. Entonces, si lo tuviera libre al calcio en el citosol, lógicamente desencadenaría muchos eventos intracelulares que habitualmente no es necesario desencadenarlos, sino solamente cuando se requiere. Como en este caso, solamente requerimos calcio cuando hay un evento traumático o hay una lesión o hay una pérdida de una célula endotelial. En ese sentido, el calcio siempre está resguardado en el retículo endoplásmico o está resguardado lógicamente en las cisternas que tiene el aparato de Golgi, está ahí guardado, o en el sarcoplasma si hablamos de músculo. Cuando ocurre un evento traumático, lógicamente el calcio va a ser liberado y puede salir fuera de la célula. Lógicamente tenemos una concentración X de más o menos 8.5 a 10.5 miligramos decilitro de calcio en plasma. Entonces esa cantidad puede aumentar, y al aumentar la cantidad de calcio en el plasma va a desencadenar eventos, porque es un cofactor, ya procoagulantes, porque para activar a uno de los otros factores muchas veces se requiere calcio, y como indica ahí, no solamente participa en la activación de la vía extrínseca, sino también intrínseca y la común. El factor 5, proacelerina, es un cofactor que solamente aparece en la vía común. El factor 7, proconvertina, que es una enzima que solamente aparece en la vía extrínseca. Y aquí me detengo otra vez un poco. Y el factor 8. El factor 8 tiene otro dato de relevancia, que es el factor antihemofílico de tipo A. Pero este factor antihemofílico tiene un pequeño complejo proteico que es muy fundamental, que de hecho ya lo mencioné alguna vez, que es el factor de copilotar.
el factor de von Willebrand está ligado al factor 8. Está ligado al factor 8. ¿Para qué nos sirve sobre todo el factor de von Willebrand? Es una glucoproteína que sirve para adherir la plaqueta al colágeno. Sirve para adherir la plaqueta al colágeno. En un momento lo vamos a ver en una imagen para que lo entiendan. Eso significa que si no existiera, y de hecho es muy frecuente en el MIPAS, se van a tratar con muchos pacientes que no tienen el factor 8. Y se conoce por lo tanto como la enfermedad de von Willebrand. O sea, la ausencia, porque no se ha producido, no se ha creado, o tal vez no tiene su código genético correspondientemente la secuencia para poder generar el factor 8 de von Willebrand. Si no hay adherencia de la plaqueta con el colágeno, ¿se forma o no se forma tapón plaquetario? No se forma. Si el factor 8 no estuviera y la plaqueta no se adhiere al colágeno, esta plaqueta no se activa. Si no se activa, no segrega los compuestos importantes como por ejemplo el tromboxano A2. Y el tromboxano A2, decimos hace un rato, es muy fundamental para el mecanismo de la vasoconstricción. Entonces la vasoconstricción no va a ser duradera. Y al no haber tromboxano A2, porque esta plaqueta no se ha activado, las otras plaquetas tampoco se van a activar. Si no están activas, no se tornan pegajosas y no se adhieren entre sí. Y tampoco se adhieren a la fibra. Entonces el mecanismo de coagulación no va a ser efectivo. En un momento lo vuelvo a reiterar, el mecanismo de coagulación no va a ser efectivo porque el tapón plaquetario, si bien se va a adherir parcialmente, fácilmente por la fuerza del flujo de sangre, ese tapón puede ser retraído. No va a ser estable, no va a tener la estabilidad que se requiere para, lógicamente, diseñar toda la estructura y la armación, sobre todo de fibrina, adicionar plaquetas, adicionar glóbulos rojos y finalmente formar el coágulo respectivo o solamente el tapón. No ocurriría eso. Y si no ocurre aquello, ¿qué va a pasar con ese paciente? Todo evento traumático o no traumático por pérdida de una célula endotelial no va a poder regenerarse fácilmente y ese vaso sanguíneo siempre va a estar lábil, laxo, o si ya ha habido ruptura del vaso, siempre va a haber un proceso hemorrágico. Por eso se lo conoce como el factor antihemofílico de tipo A. El factor antihemofílico de tipo A. Bueno, luego tenemos los otros factores, el 9, componente de cromoplastina plasmática o factor de Christmas, el factor 10, el factor de Stoll Power, luego tenemos el factor 11, el de cromoplastina plasmática, factor 12, el factor de Hyman, y finalmente el factor 13, que es el último en descubrirse, que participa solamente en la vía común. Vamos a igual detenernos unos segundos en el último factor. Este último factor también es muy importante. Volvamos a la analogía, al ejemplo que estábamos mencionando. Si vamos a armar una estructura, por ejemplo, este tumbado, primero ponemos la malla de fierro, ¿ya? Pero si solamente pusiéramos unos cuantos fierros de largo, esta estructura puede ser muy débil, muy débil. Entonces, ¿cómo desde un punto de la albañilería, desde un punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería, cómo es más resistente si ponemos, cómo sería más resistente si ponemos una malla de alambre de fierro? ¿Cómo sería más resistente? Los varones, digamos, que conocemos algo mejor. ¿Qué dirían? ¿Cómo es más resistente una malla? Una lama. Es fácil entender. Los machones. Además, ¿será suficiente poner solamente en un sentido? O sea,
de aquí hasta el otro extremo, un fierro, En forma cruzada. ¿será suficiente? No le da estabilidad. ¿Qué es lo más lógico? Que también hayan fierros o alambres que vayan en sentido horizontal, en ese sentido. O incluso podemos poner en sentido oblicuo. Será estable si los dejamos así sueltos, fierro en un lado, fierro al otro lado. La estructura no va a ser estable porque el fierro de encima se puede mover sobre el fierro de abajo. ¿Qué necesitan? Cruzado. que se- Además, Entrelazado. se puede entrelazar el fierro, o sea, con otro alambre, o lo que hoy por hoy es más fácil, soldadura. Se suelda y es mucho más estable. No sé si me estoy dejando entender. Eso mismo tiene que ocurrir con la malla de fibrina. La malla de fibrina, como se van a dar cuenta en un instante, ya, puede tener fibras en sentido longitudinal, puede tener fibras en sentido horizontal, no le da estabilidad, adiciona fibras en sentido oblicuo en diferentes trayectorias. Aún así no es estable, porque si una fibra de encima se mueve, el coágulo se va a perder, el tapón se va a perder. Por lo tanto, viene el factor 13, el factor estabilizador de la fibrina, y es como la analogía que acabo de citar, es como la soldadura. Empieza a soldar las mallas de fibrina para que tengan un sistema de adhesión covalente y por lo tanto estas mallas no se muevan y sean bastante firmes y lógicamente sirvan como armazón dentro de la estructura del tapón y consecuentemente del coágulo. Entonces ahí la importancia del factor 13 estabilizador de la fibrina. Valga la mención y la aclaración. Si bien requerimos calcio, pero el calcio es parte de la cascada de la coagulación, hay factores que requieren vitamina K para activarse. Por lo tanto, si no hubiera vitamina K en circulación, tampoco ocurriría la coagulación. ¿Quiénes requieren vitamina K? El factor 2, la protrombina, el factor 7, la proconvertina, el factor 9, la tromboplastina plasmática o factor de Christmas, y el factor 10 de Schwarz-Bauer. Ellos son muy típicamente denominados como los factores vitamina K dependientes. Vitamina K dependientes. Entonces tenemos al 2, al 7, al 9 y al 10. Valga la mención como dato curioso, esto en un momento de su vida de formación lo van a realizar, a modo que ustedes sean pediatras, que de seguro alguno o varios pueden salir y van a seguir esa especialidad. ¿A qué me refiero? Cuando atendemos al recién nacido, de hecho probablemente lo han hecho con nosotros, con cada uno de nosotros, cuando atendemos al recién nacido, hay una primera, no vacuna, pero hay un primer pinchazo que le hacemos al recién nacido. ¿Qué creen que es? Y hoy por hoy es ya como una norma de atención del recién nacido. Ni bien nace, obviamente hay que hacerle la limpieza, hay que protegerlo, darle calor, y antes de vestirlo, antes de ponerle su primera prenda, su primer pinchazo. ¿Qué creen que es? No. Como no sabemos cómo ha desarrollado, cómo ha cursado la gestación de este nuevo ser, o sea, no sabemos cómo ha sido la dieta de la mamá, que indirectamente ha recaído en la dieta del productor, ya, no estamos tan seguros de que realmente tenga la cantidad suficiente de vitamina K. Entonces, cuando nacemos, ya es una norma, nos preparan justamente, tenemos todo un material, un kit de atención del recién nacido directamente. Cuando nace, hacemos la limpieza, que se succiona, etc. Y antes de ponerle su primera prenda, primer pinchazo, vitamina K.
justamente porque no estamos tan seguros de que tenga suficiente vitamina K, que si tuviera algún problema de proceso de coagulación, obviamente con vitamina K pudiéramos estimular a que se formen los tapones plaquetarios y de coágulo de manera adecuada. Es un suplemento que le estamos poniendo, más que una vacuna, no es una vacuna, es simplemente un suplemento de vitamina K para evitar que este neonato sufra algún evento hemorrágico en los primeros días de nacido, ¿verdad? Si estuviera lógicamente alteraciones de la coagulación. Bueno, en los siguientes esquemas vamos a ver cómo se activan entonces las plaquetas. Aquí vemos un lumen, un espacio luminal de un vaso sanguíneo. Aquí están las células endoteliales. Esto de manera normal, no ha pasado nada, aquí no hay daño, no hay pérdida de nada. En este otro lado sí vemos, fíjense, aquí habían 1, 2, 3 células, en este lado solamente hay 1 y 2, se ha perdido la del medio. Cuando todo está normal, cuando estamos en estado de hemofluidez, porque la sangre tiene que cursar, ¿qué es lo que evita que las plaquetas se adhieran? Porque pudiera ser que ocurra lo contrario, que las plaquetas se puedan activar antes de lo debido y formar un tapón innecesario. Y eso lo único que va a generar es alteración del flujo, ¿ya? O taponamiento del flujo, lo que alterará después el aporte de oxígeno y nutrientes hacia los diferentes tejidos y células. Entonces, para que no se active la plaqueta, ¿qué ocurre? El endotelio produce prostaglandina I2 o E2. Ambos son vasodilatadores. El endotelio produce óxido nítrico, que también es vasodilatador. El endotelio tiene esta proteína enzima de superficie de membrana que se llama el Cluster Differentiation 39 o simplemente CD39. ¿Para qué sirve? Convierte el adenosin difosfato en adenosin monofosfato. Si no hay, creo que ya es obvio, si no hay prostaglandina I2, la plaqueta se puede activar. Si no hay óxido nítrico, la plaqueta se puede activar. Si no hay, al revés. Si no hay AMP, la plaqueta se puede activar. ¿Me dejo entender? Entonces, esta imagen, por si acaso, refleja la activación de la vía intrínseca. Si se fijan, aquí no hay sangrado. Aquí la pared, el resto del tejido de la pared vascular sigue vigente. Solamente se ha perdido una célula endotelial. Entonces, pasemos a esta imagen. ¿Qué pasa cuando perdemos una célula endotelial? Que ya les decía, esto ocurre todos los días. Cada instante está ocurriendo en algún punto de la vasculatura, está ocurriendo esto. Estamos perdiendo una célula y está quedando expuesto el subendotelio. Pero no hay hemorragia. Pero sí es propenso, porque es un punto, es un área donde los glóbulos rojos pudieran aprovechar para salir, o cualquier componente de la sangre puede salir. Y reitero, el organismo sabe y entiende que esto es peligroso y por lo tanto dice no vamos a permitir que este punto se mantenga así débil, sin la estructura. Necesita sellarse temporalmente por algún componente, en este caso sanguíneo, y lo hacen justamente las plaquetas formando el tapón. ¿Cómo se activan entonces las plaquetas? Cuando el endotelio deja de producir prostaglandina I2, cuando el endotelio deja de producir óxido nítrico y cuando el CD39 ya no convierte el ADP en AMP. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que estas células, las células endoteliales, ya no van a inactivar al ADP, o sea, va a haber una gran cantidad de adenosin difosfato.
Con el adenosín difosfato se une a su receptor correspondiente en la plaqueta, y la plaqueta, que era circular, por si acaso estos no son glóbulos rojos, son plaquetas, la plaqueta que era circular se torna estelar. ¿Verdad? Ya decíamos hace un rato, cambia la estructura porque tiene en su citoplasma muchas proteínas que le ayudan justamente a tenerlo, a deformarse, a mantener esta estructura espiculada. Con la espiculación de la plaqueta empieza a segregar una glucoproteína que le sirva como adherente al cofactor 8. Aquí tenemos, no se nota muy bien la imagen, aquí tenemos en fondo, fíjense, las mallas de colágeno. Esto es colágeno en el subendotelio, y en el colágeno hay estos pequeños puntos azules que representan el factor o el cofactor 8 de von Willebrand. ¿No? Entonces, es la plaqueta cuando está activa que segrega una glucoproteína plaquetaria de adhesión, ya de tipo 1B, la que permite que esta plaqueta se una al colágeno a través del factor von Willebrand. Si no existiera esta deformación de la plaqueta, si no existiera la glucoproteína de adhesión que la tiene ella, y no existiera el cofactor de von Willebrand, la adhesión es imposible. La adhesión no va a ser estable. ¿Y para qué necesitamos estabilidad en la adhesión? Para que se vayan sumando una plaqueta y otra, y así de esta manera parcialmente ocupen este sitio donde falta una célula endotelial, donde falta. ¿Cuándo van a dejar de ocupar este sitio? Cuando esta o esta otra célula se dividan y reemplacen a la célula que estaba acá, la reemplacen. Mientras no ocurra eso, el tapón tiene que estar ahí para dar estabilidad a la pared del vaso sanguíneo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, este es un esquema muy similar, pero vuelvo a aclarar rapidito. Este esquema refleja cómo se activa la vía intrínseca. Solamente se ha perdido una célula endotelial, se ha expuesto el subendotelio donde tenemos fibras de colágeno con el cofactor 8 de von Willebrand, nada más. Entonces la plaqueta se activa o bien por adenosín difosfato o bien porque directamente ya se ha adherido al cofactor de von Willebrand o porque se ha producido tromboxano A2. Por esos tres mecanismos se activa la plaqueta y se van sumando las demás plaquetas. En este otro caso, en esta otra imagen, es una activación y formación del coágulo o del tapón plaquetario, pero para la vía extrínseca. ¿Por qué? Porque aquí ya nos aclara, primero que nada, vemos que la pared del vaso sanguíneo ya no está íntegra. La pared del vaso sanguíneo ha generado una solución de continuidad. Por aquí, lógicamente, la sangre fluye, hay hemorragia. Pero ya sabemos que eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué están haciendo las células endoteliales? Las células endoteliales están liberando el factor 3, factor tisular o factor hístico, que ya les había aclarado, y este factor hístico es el que va a activar a las plaquetas para que ocurra lo mismo que hace un rato. La plaqueta se va a tornar, se va a deformar, se va a volver espiculado, se va a volver con una apariencia estelar o solar, y después se torna también a sí mismo pegajosa, hemos dicho, es decir, se van a poder adherir entre ellas y se van a poder adherir también con los componentes del subendotelio. Y la plaqueta empieza a formar un complejo fosfolipídico en su superficie de membrana que le ayuda justamente a generar esa matriz
extracelular, extraplaquetaria, que es, diríamos de un modo, como el pegamento. Y ese pegamento es el que les permite justamente la adherencia entre ellas mismas. Al mismo tiempo está ocurriendo que la protrombina se convierta en trombina, la trombina active el fibrinógeno en fibrina y la fibrina forme esta malla reticular. Entonces, la activación de la vía extrínseca, vuelvo a aclarar y mencionar, siempre tiene daño de la pared del vaso sanguíneo y hay liberación del factor 3, factor hístico. Aquí tenemos una imagen un poquito más clara de lo que representa la activación y la formación del tapón plaquetario. Un poco reiterativo, pero fíjense, aquí tenemos la glucoproteína plaquetaria de tipo IB. Esa glucoproteína plaquetaria IB es la que se une, se ancla, se acopla al factor de von Willebrand, al factor 8. Si no ocurriera esto, la plaqueta no se puede quedar ahí, no se quedaría. Y por la fuerza del empuje de la sangre, del flujo de la sangre, la plaqueta puede ser arrastrada. O toda la masa plaquetaria puede ser arrastrada, por lo tanto nunca se formaría el tapón como corresponde. Entonces es muy necesario los dos cofactores, en este caso, la glucoproteína plaquetaria de tipo IB junto con el factor de von Willebrand, no solamente para la adhesión. Una vez que encajan los dos componentes, la plaqueta se activa y libera sus gránulos, porque tiene gránulos citoplasmáticos. ¿Y qué tienen esos gránulos? Tienen más cantidad de adenosín difosfato, tienen factor activador de plaquetas, tienen tromboxano A2. Y todos ellos, ¿qué van a hacer? Llamar a más plaquetas para que lleguen al sitio donde se está generando la formación del tapón correspondiente y asimismo activar a toda la cascada de la coagulación, y en este caso de formación del tapón plaquetario. ¿Se entiende esta parte? No es complejo. Estamos hablando más de plaquetas que de otros componentes. Y bueno, lo que decíamos, se van a ir formando monómeros de fibrina. O sea, el fibrinógeno se convierte en fibrina, pero son hileras inestables. Si aquí generamos una fuerza de presión, esas plaquetas fácilmente se van a liberar. Y con el torrente sanguíneo se van a perder, y este punto del vaso sanguíneo va a quedar débil y puede lógicamente romperse y generar hemorragia. Para que esto no ocurra, la malla de fibrina tiene que estar así de estructurada. O sea, fibras longitudinales, horizontales, oblicuas y además, entre comillas, soldadas entre ellas mismas. ¿Ya? Y hemos dicho analógicamente, ¿quién es el que termina soldando las fibras de fibrina? El último factor. El factor 13, que se conoce como factor estabilizador de la fibrina. ¿Qué es lo que hace el factor 13 o estabilizador de la fibrina? Lo que eran monómeros lo convierte en polímeros, o sea, cadenas más largas, cadenas unidas no solamente en sentido longitudinal, sino también horizontal, oblicuo, así como vemos. Porque esta es una microfotografía del coágulo. Ahí están viendo las plaquetas, estamos viendo los glóbulos rojos y la gran estructura de la malla de fibrina que se ha formado para que este coágulo sea realmente estable y cumpla la función: cohibir, inhibir el sangrado, generar hemostasia. Bueno, yo creo que para ir cerrando por hoy, a manera de un resumen, ¿qué es lo que ocurre en la muy conocida cascada de coagulación? ¿Cuál es la vía extrínseca e intrínseca?
Lo vamos a revisar rapidito. Entonces, fíjense, hay dos maneras de activar a la cascada de coagulación, ya lo habíamos mencionado. Vía extrínseca, cuando hay daño tisular, daño a la pared del vaso sanguíneo. Vía intrínseca, no hay daño, no hay lesión. La vía extrínseca, si se dan cuenta, es más rápida, es mucho más rápida, más directa. En cambio, la vía intrínseca se toma su tiempo, tiene que pasar por muchos factores antes de llegar al factor 10. Las dos vías van a llegar a esta vía que se llama la vía común. La vía común. ¿Ya? La vía común representa el camino final, vamos a decirlo así, de la cascada de la coagulación, donde diferentes factores se activan para que finalmente el objetivo de esta activación de los cofactores es generar la fibrina y para que se estabilice, se forme la malla de fibrina estabilizada en polímeros de fibrina. ¿Cómo se activa la vía extrínseca? Ya lo hemos dicho. Lo primero que se hace es liberar factor 3. El factor 3 liberado y es generado por las células endoteliales activa directamente al factor 7. El factor 7 activado genera un complejo entre factor 7, factor tisular más calcio y algunos fosfolípidos, y todo este complejo directamente activa al factor 10. El factor 10 activado se genera otro complejo también con el factor 5 activado, el factor 10 activado, calcio y los fosfolípidos, o sea, esto mismo se complementa acá. ¿Para qué? Para activar la protrombina, y la protrombina se convierte en trombina. Esto es una enzima, lógicamente, y esta enzima va a cortar el fibrinógeno para que se convierta en fibrina. Luego la fibrina tiene que ser estabilizada por el factor 13. Esa es la vía más rápida, que tenemos de activación de la cascada de la coagulación o formación del tapón plaquetario y coagulación. No olviden, aquí siempre va a haber daño estructural en la pared, en las células endoteliales. ¿Ya? De hecho, cuando se activa la vía extrínseca, lo más seguro es que sí o sí ya ha habido un evento hemorrágico, aunque leve, o puede ser moderado, o puede ser grave, severo, pero ya ha habido un evento hemorrágico. En cambio, en la vía intrínseca, para su activación, no requiere, ya hemos dicho, no hay daño a las células, simplemente la célula se ha desprendido, célula endotelial, aunque pudiera haber parcialmente daño. ¿A qué me refiero? Hay enfermedades entre virales, parasitarias, bacterianas, que están en el torrente sanguíneo y alteran a la célula endotelial. Al alterar a la célula endotelial, lógicamente esta célula puede llegar a morir, y al morir deja ese espacio como hace un rato habíamos visto en el esquema. Pero no hay sangrado, no necesariamente hay sangrado, pero ese punto donde una célula muere, ¿ya? Donde una célula endotelial muere, es un punto lábil para que en cualquier momento o ocurre sangrado, o también puede ocurrir una extravasación de plasma, es decir, puede ocurrir dos eventos. Una trasudación, que solamente es salida de líquido plasmático, o puede ocurrir un evento de exudación, que es cuando ya salen más componentes de la sangre, ¿ya? Proteínas, glucosa, lípidos y hasta células. Repito, eso el organismo sabe, lo entiende y no lo deja así. No lo deja así. Se ha perdido una célula, está bien, pero tiene que ser reemplazada rápidamente. Entonces, ¿cómo se activa la vía intrínseca cuando no hay daño generalmente? Solamente es por la exposición al colágeno, como hace un rato hemos visto, se desprende la célula y debajo de esa célula hay colágeno. Y sobre el colágeno hay el cofactor 8 de von Willebrand, y es el que activa las plaquetas y directamente se van adhiriendo.
Si no es el colágeno, de manera laboratorial, y eso es lo que han hecho ustedes, ¿ya? Si no es el colágeno, se puede activar por compuestos de carga negativa. Por compuestos de carga negativa. Y de hecho, el vidrio de su estructura justamente tiene un carácter negativo. Y cuando ustedes han hecho la prueba la anterior semana de coagulación, han vertido la sangre en el tubo de ensayo, directamente están activando la cascada de coagulación por vía intrínseca. Pero lógicamente, en el paciente que han hecho la punción, se ha activado la vía extrínseca, porque ahí ha habido lesión de la pared vascular. Pero cuando han extraído la muestra de sangre, han activado a la cascada de coagulación por vía intrínseca. Entonces, como decíamos, ahí es que tarda un poco más. ¿Por qué? Porque una vez que se activa la plaqueta, libera factor activador de plaquetas, libera tromboxano A2, ADP u otros. Estos directamente van a activar al factor 12, al factor 12 activado, después activará al factor 11 correspondientemente, y el factor 11 activa al factor 9. El factor 9 forma un complejo entre el factor 7, entre el factor 8 y fosfolípidos más calcio. Siempre es importante el calcio, y todo este complejo recién activa al factor 10 para luego seguir la misma secuencia que la vía extrínseca. Pero como se darán cuenta, esto es un poco más tardado, y además es más dependiente. ¿Dependiente de qué? Necesitaremos la presencia sí o sí del factor 12, del factor 11, del factor 9. Si no existieran ellos, lógicamente esta vía nunca se activaría. En cambio, la otra, que es más rápida, directamente el 7 forma un complejo y activan al factor 10. Para finalizar, hay dos maneras de catalogar la cascada de coagulación desde un punto de vista clínico. Este detalle muy curioso, por decirlo así, para que lo recuerden. Hay dos pruebas que habitualmente se hacían aquí en cátedra, pero imagino que por falta de insumos no lo hemos hecho, que son las pruebas, lo van a ver esto en un estudio de laboratorio, se llama el tiempo de tromboplastina tisular, y el otro el tiempo de protrombina. ¿Ya? El nombre, acuérdense esto, tiempo de tromboplastina tisular, es más largo, está relacionado con la vía intrínseca. O sea, cuando pedimos esa prueba de laboratorio dentro del hemograma, o como parte de las pruebas de coagulación, porque en cirugía sí o sí, el cirujano, o si vamos a hacer algún corte o alguna intervención del paciente, por ejemplo, para instalar un catéter, ¿ya? Necesitamos saber que ese paciente coagula bien. Porque imagínense, y ese detalle nunca lo habíamos considerado aquí en laboratorio, en la cátedra, imagínense que puncionamos para tomar muestra de sangre. Esta semana también necesitamos punción venosa, muestra de sangre. Imagínense que alguno de ustedes, como estudiantes, tenga problemas de coagulación, ¿ya? Y le puncionamos, ese paciente, esa persona, todo el rato puede estar con sangrado, con hemorragia, porque tal vez le falta alguno de estos componentes de la cascada. Lógicamente no le permite generar un tapón ni un coágulo adecuado como corresponde. Por lo tanto, ese paciente siempre hay el riesgo de que sangre. Entonces, cuando se hacen intervenciones quirúrgicas, o sea, cuando se va a entrar a quirófano, en cualquiera de las áreas, cirugía general, traumatología, oftalmología, hasta en ginecología, mínimamente lo que hay que pedir es un coagulograma. Pues un coagulograma tiene varios parámetros clínicos o laboratoriales, que es justamente lo que les acabo de citar. Tiempo de tromboplastina tisular, tiempo de protrombina, tiempo de sangría, tiempo de coagulación, etc. Bajo esos parámetros es que se determina si se puede o no operar a ese paciente. O sea, si tiene los componentes de manera adecuada y los tiempos, sobre todo de activación de la coagulación, son adecuados, no hay riesgo. No hay riesgo. Podemos generar una sección, un corte, donde habitualmente se daña un vaso sanguíneo, va a haber sangrado, pero va a ser mínimo.
En cambio, si un paciente tiene alteración de la coagulación y aún así nos arriesgamos a entrar a quirófano por cualquier eventualidad y generamos un corte, solamente una punción, como les digo, ese paciente puede estar sangrando todo el tiempo. ¿Ya? Cortito, si me permiten, un caso que tuvimos cuando yo estaba trabajando en la parte privada. Trabajé varios años atendiendo a pacientes enfermos renales crónicos. Y a los pacientes enfermos renales crónicos, en los primeros meses de tratamiento, habitualmente se les coloca un catéter central, ya sea en vena yugular interna, sea en vena subclavia, muy raro, pero se puede poner también en vena femoral. Bueno, el caso es que el nefrólogo con el que yo trabajaba dice: ya, le vamos a poner el catéter, no hay problema. Entonces pedimos las pruebas y en teoría todo estaba bien. O sea, todas las pruebas procoagulantes daban normal. Bueno, pues con el nefrólogo, que era muy experimentado, de hecho es docente acá en la facultad, se arriesga y dice: bueno, vamos a colocar el catéter. Y bueno, se sigue todo el protocolo como tiene que ser y se instala el catéter. Pero vemos en un momento, como en todo evento, como les digo, de lesión de un tejido, siempre hay sangrado. Y empieza a sangrar el paciente. El catéter, lógicamente, era en yugular interna, y habitualmente es más en el lado derecho que en el izquierdo, por razones anatómicas. Y vemos que está sangrando. Decimos: bueno, pongámosle una compresa, de seguro en unos minutos o horas. Pero de repente la compresa ya estaba toda manchada, roja, no paraba la hemorragia. Ya, otra compresa, nada. O sea, hemos hecho una especie de, han debido ver los tapones ginecológicos, que son muy densos y además generan muy buena compresión. Ya, pongámosle eso. Nada, no paraba el sangrado. Y seguía perdiendo sangre, hasta que lógicamente se tuvo que retirar el catéter, pero el problema era que no teníamos una visibilidad del punto de la inserción del catéter, por lo tanto la paciente seguía sangrando. O sea, el objetivo era mejorar la hemostasia por compresión una vez retirado el catéter, porque el catéter estaba dando paso a la vía de acceso de salida del sangrado, ¿no?, de la herida. Entonces hemos dicho: retiramos y vamos a seguir compresionando y va a parar, tiene que parar. Pero nada, lamentablemente no paraba y la paciente estaba sangrando y sangrando. Y lo más sorprendente era que esta paciente estaba lúcida, o sea, ya había perdido una buena cantidad de volumen de sangre y seguía lúcida, hablándonos. Lógico, para nosotros eso era adecuado, porque si ves que tu paciente ya está desvariando neurológicamente hablando o en estado hemodinámico, eso ya es una alerta. No puedes quedarte quieto sin hacer nada. Muy complicado. Perdió mucho volumen de sangre, tuvimos que infundirle una gran cantidad de volumen de solución. Más bien la ha mantenido estable, pero lógicamente ya tenía la sangre disuelta, o sea, era más agua que sangre lo que tenía la paciente. ¿Y eso a dónde me lleva? Al diluir la sangre, lógicamente los factores de coagulación también disminuyen en su concentración. ¿Y eso qué genera? Una mala activación de la cascada de la coagulación. O sea, el cuadro estaba bastante complicado, muy complicado. Que, para terminar el cuento o la anécdota, lo último que pudimos hacer es transfundirle sangre, porque sabíamos que en esa sangre habían factores de coagulación y al transfundirle probablemente se iba a activar y se iba a generar. Más bien, gracias a Dios, sí respondió a la transfusión, se cerró, o sea, se generó el tapón y el coágulo correspondiente, pero lo más apropiado era así, que lo vean un cirujano vascular, para buscar el punto de la herida donde habíamos hecho el colocado del catéter y se cierre definitivamente, porque ese paciente estaba en riesgo. Cualquier otro rato, si ese tapón, ese coágulo se retrae,
o se quita del punto justamente de la herida, otra vez va a empezar a sangrar. Y de hecho nos comentaron que casi vuelve a sangrar cuando ya estaba internada en el hospital, porque estuve en parte privada, como les digo. Pues cuando ya estaba internada en el hospital, otra vez empezó a sangrar, pero ya no fue mucho. Entonces el cirujano fue y hizo un cierre ya quirúrgico de la lesión. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, cuando trabajamos, sobre todo con procesos interventivos. No estaría por demás justamente valorar cómo está el coagulograma del paciente, de la persona, para no correr estos riesgos, pero porque justamente si no empezamos a complicar la situación y empezamos a complicar el estado de vitalidad del paciente, porque estamos hablando de sangre. Sin sangre no hay oxigenación, decíamos, sin sangre no hay aporte de nutrientes, sin sangre la presión arterial cae y eso es muy riesgoso, muy riesgoso. Bueno, nada más por hoy, señoritas jóvenes. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta para cerrar. Bueno, se les agradece su presencia, la asistencia, se les agradece la paciencia. Nos hemos pasado más de lo habitual. Bueno, espero que les esté gustando la temática. Mañana vamos a cerrar con este tema y vamos a iniciar con sistema inmunológico, leucocitos. Muchas gracias.